Bueno, es un gusto estar acá para poder comentarles un poco de qué se trató y qué conversamos en la reunión que tuvimos recién con las intendentas y los intendentes de la provincia de Buenos Aires y con el ministro también de la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente hubo dos ejes. Por un lado, todo el trabajo que tiene que ver con la política de precios cuidados y también de precios máximos, que se lleva adelante desde la Secretaría, pero que fundamentalmente se implementa con muchísima colaboración y con un trabajo cotidiano con las provincias, en particular, por supuesto, con la provincia de Buenos Aires y con todos los municipios de la provincia. Un trabajo que tiene que ver con colaboración, con capacitación y con una fiscalización que de hecho en todo el país nos ha permitido llegar al día de hoy con casi 27.000 inspecciones en lo que hace en materia de precios y de abastecimiento. Recién justamente remarcábamos lo importante de la labor que llevamos desde el inicio de la gestión. De hecho, recordábamos que la primera reunión que tuvimos con los intendentes para pensar todo el proceso de fiscalización y de trabajo conjunto con respecto a precios cuidados fue entre enero y febrero, a principio de este año. Por supuesto que fue un año que tuvo su coyuntura cambiante, pero nada impidió que sigamos haciendo este trabajo mancomunado de lograr que las políticas del Poder Ejecutivo Nacional, en una colaboración muy fuerte con las provincias, lleguen también y se profundicen en los municipios. Esto tiene que ver con pensar hacia adelante, por supuesto, la fiscalización y la implementación de precios cuidados a partir de, bueno, que existe por supuesto ahora, pero que se va a fortalecer y se va a ampliar a partir del mes de enero. Todo el trabajo, bueno, ayer presentamos el mercado en tu barrio y también son iniciativas para llevar los mercados del productor al consumidor de manera directa y son iniciativas que tienen que ver con el fortalecimiento de los trabajos en estos tres niveles que les estoy diciendo, que tiene que ver con nación, provincia y municipio. Todas estas iniciativas fueron las que conversamos. Y por último, también se comentó en qué consistía y cómo se iba a avanzar con la implementación y con todo el tránsito de la implementación de la ley de góndolas. Efectivamente fue reglamentada en el día de ayer y eso lo que abre es un periodo en el cual hay una serie de disposiciones que van a salir por parte de la Secretaría de Comercio Interior que nos va a permitir ir poniendo en práctica esta reglamentación que tenemos desde el día de ayer. Hay varias cuestiones que hay que terminar de definir, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las superficies a partir del cual se van a implementar esta ley de góndolas. Es una de las primeras definiciones que vamos a dar, por supuesto. Después se trabajará con los productos, también con el manual de buenas prácticas comerciales, que es un elemento central que de hecho es uno de los ejes de la ley de góndolas. Por un lado, democratizar las góndolas, pero al mismo tiempo la reglamentación también y la ley misma, o sea, la ley y la reglamentación correspondiente, ponen el acento en lo importante de un manual de buenas prácticas comerciales que realmente permita que sea efectiva esta democratización de las góndolas y que permita la inclusión de empresas de menor tamaño al acceso a las góndolas de los supermercados y las grandes superficies de comercialización. Entonces, eso también fue conversado porque también nos va a permitir no solo, digamos, generar este acceso, sino sobre todo fortalecer la oferta que pueda llegar a las góndolas y esto también es un trabajo fundamental que se va a llevar adelante desde el Poder Ejecutivo Nacional con las herramientas que tiene para impulsar la producción de las pequeñas empresas, de las cooperativas, de las economías y de producciones populares, es decir, todas aquellas empresas que por alguna razón hoy no pueden acceder a las góndolas y no solo por una cuestión del manual de buenas prácticas comerciales, sino porque tienen otras dificultades para poder hacerlo. Entonces allí la labor por parte de los municipios, por supuesto que detecten a estos actores, a estas empresas, de la misma manera que por supuesto que a los ministerios de producción o desarrollo productivo que tengan las herramientas de financiamiento y de impulso a estas empresas que nos permita hacer efectiva digamos, poder completar de una manera efectiva las góndolas. Por eso esto tiene que ser una labor que complemente
tanto lo que se puede hacer a nivel nacional como a nivel provincial y municipal en materia de desarrollo productivo. Así que esta fue, digamos, fundamentalmente el diálogo que tuvimos recién con las intendentas, los intendentes y el ministro. Y, por supuesto, el ministro que está aquí presente, pero el ministro de Desarrollo Productivo y el jefe de gabinete de ministros. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Secretaria, Augusto, ministro de Producción, intendentes, Fabián Waldman de FM La Patriada. Quería consultarles acerca de esta implementación. Conocemos que en la historia de la Argentina se han llevado adelante muchas veces con voluntarismo planes de este estilo que en muchos casos no pudieron concretarse en función del dominio de algunas empresas del sector productivo, de los monopolios que existen, y no se han podido llevar a la práctica. Y por otro lado, también cómo hará en la provincia de Buenos Aires con los negocios de cercanía, que son aquellos a los cuales más concurren los vecinos, también en la ciudad, digamos, pero digámoslo en la provincia de Buenos Aires, para controlar esos precios. Y por último, el tema de la carne, si ya se implementó y dónde puede ir el vecino a buscar esos cortes. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero destacar la importancia de la reunión que acabamos de tener entre funcionarios del Gobierno Nacional, de la provincia y de los municipios, pensando en cuidar el bolsillo de la gente. Me parece que ese es el principal mensaje de esta reunión, de funcionarios preocupados y ocupándose por lo que está ocurriendo con el poder adquisitivo, los salarios y con los precios. Entonces, esta reunión también se enmarca en el desafío que tenemos de cara a lo que viene en materia productiva económica, que es garantizar las condiciones para que la reactivación de nuestra economía se dé de la mejor manera, más profunda, más rápida y que tenga el mayor alcance posible. Y para que eso ocurra, es fundamental que el mercado interno pueda crecer, pueda generarse producción y ventas en el mercado interno, se genere trabajo, y eso depende de dos variables: de que la gente tenga plata en el bolsillo, que eso responde a la propia dinámica del mercado, pero también de todo el esfuerzo que hace el Estado Nacional, el Estado de la provincia, el Estado provincial, los municipios, a partir de programas de ingreso, programas de estímulo a la demanda, que hacen que la economía traccione. Pero si todo ese esfuerzo se va en aumentos de precios y unos pocos que tienen la capacidad de aprovecharse de su posición en los mercados, porque son las marcas que conocemos, porque son los productores que concentran los mercados, se quedan con la plata del bolsillo de la gente, no solo se pierde todo ese esfuerzo que se hace, y eso implica peores condiciones de vida, peores posibilidades de acceso a consumos básicos, sino también implica que se vende menos, más caro. Entonces, al venderse menos, se genera menos trabajo y se rompe este círculo virtuoso que nosotros tenemos que entrar. Entonces, para lograr trabajar en esta dirección, no queda otra que el Estado Nacional, provincial y los municipios trabajen de la mano, juntos, en políticas concretas como las que mencionaba la secretaria, que tienen que ver con la ley de góndolas, que permite el acceso de pymes y de cooperativas y de sectores de la economía social y popular que no acceden habitualmente a los supermercados por las prácticas comerciales anticompetitivas que muchas veces vemos o por cómo dominan el mercado algunas pocas empresas. Entonces, esto es una de las políticas. Vos comentabas, bueno, a veces hay voluntarismo. No, lo que tenemos que pensar es que una política no alcanza. Esto, en todo caso, es una de todas las políticas que hay que tener, porque el fenómeno de los precios y el fenómeno de la inflación es un fenómeno muy complejo, con muchas causas y que hay que trabajarlas en conjunto. Por eso tenemos la ley de góndolas. Precios cuidados, una política ya consolidada, que se viene trabajando de una manera muy coordinada y donde ya es un programa que le da referencia de precios en productos muy representativos a los consumidores y que la Secretaría de Comercio Interior de la Nación está haciendo un trabajo fantástico respecto a este programa y que la idea sería potenciarlo también y la provincia colaborar también en ese trabajo. Todo lo que se hizo con precios máximos durante esta etapa tan excepcional que es la pandemia, para garantizar justamente que los bolsillos de la gente en los consumos esenciales estén cuidados. Políticas locales, vos preguntabas, no solo lo que hacen las grandes cadenas, bueno, los municipios y la provincia tienen programas similares a precios cuidados. Nosotros estamos lanzando el programa Comprá Más Cerca, que son acuerdos de precios con negocios de cercanía para una
serie de productos que también estén a precios razonables, accesibles y que se puedan pagar, sobre todo. Mercado en tu barrio, para llevar productos sin intermediación directamente a los consumidores y que tanto el productor tenga más ingresos como el que compra o la que compra que pague lo que corresponde. Canastas específicas para las fiestas de navideña. Bueno, ahora que la secretaria va a comentar sobre el acuerdo respecto a la carne, que es uno de los productos que seguro influyen mucho en la capacidad de compra de nuestras familias. Pero todas esas son políticas que tenemos que desarrollar junto con las herramientas normativas que nos da la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, para intervenir en mercados concentrados. Pero no alcanza tampoco, porque lo que hace a una política de precios consistentes es tener también una serie de factores que exceden a estas políticas, por ejemplo, previsibilidad respecto a la evolución del tipo de cambio, porque sabemos que hay mucha especulación en la economía argentina respecto a la evolución del dólar, del tipo de cambio, y que cuando no hay señales de previsibilidad aparecen oportunidades de algunos sectores también de aprovecharse y el Gobierno Nacional está haciendo un trabajo de estabilización de las expectativas respecto al tipo de cambio que viene mostrando muy buenos resultados después de esta situación que tuvimos en los últimos meses en donde los dólares paralelos se dispararon y ampliaron la brecha. En la medida en que se fue cerrando la brecha entre los tipos de cambio, estamos dando elementos para que las políticas respecto a los precios puedan ser más efectivas. Es fundamental. También la política consistente respecto a los precios fundamentales de los servicios públicos, de los bienes esenciales, que también es importante que tengan una trayectoria consistente con la política de precios. Después estuvimos hablando también en la reunión y antes también con la secretaria, distintos esquemas donde tenemos que trabajar para que las familias argentinas no paguen lo mismo de carne, de pan, de trigo, de maíz, de leche, que cuando exportamos a China o cuando exportamos a Europa. Es decir, trabajar en esquemas para que los precios del mercado interno no tengan que ser necesariamente los de exportación, que hubo políticas, por ejemplo, en el caso del aceite, en los últimos años fueron discontinuadas, pero había un acuerdo incluso dentro del propio sector privado de que quienes tenían mucha rentabilidad porque exportaban, subsidiaban a los que abastecían el mercado interno para que los precios internos sean más bajos y se desacoplen del precio internacional. Esa es una política que hay que revisar, repensar, en todo caso ver si se puede volver a aplicar. Lo mismo que distintos esquemas para equilibrar el abastecimiento del mercado interno con la exportación. Sabemos que es muy importante generar dólares, pero también que el mercado interno no esté desabastecido porque eso implica suba de precios y menor poder adquisitivo y menor capacidad de reactivación de la economía. Entonces, con esto traté de englobar todas las preguntas que vos hiciste, que ahora Paula va a completar, pero para que quede claro, además del trabajo de las políticas específicas para la administración de precios en los mercados y sobre todo la fiscalización, que ahí el trabajo con los intendentes, con las intendentas y con el Gobierno Nacional es fundamental, entender que el fenómeno de precios es muy, muy amplio y que si no tenemos una consistencia entre todas estas cuestiones, no podemos dar respuestas a las necesidades de la gente, que es comprar a precios razonables. Pero este Gobierno nacional, provincial y los municipios están trabajando en la misma sintonía, que me parece que es lo más importante. No, por ahí agregar de parte de los municipios en función de la pregunta y particularmente del tema de la fiscalización en los comercios de cercanía, en los comercios más pequeños. Ese es un trabajo que ya venimos haciendo en el marco de precios cuidados, en el marco de precios máximos, teniendo en cuenta que en los municipios tenemos las OMIC, que son las Oficinas de Defensa del Consumidor, y en articulación permanente, diaria, con la Secretaría, con el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, lo venimos haciendo sistemáticamente. Estas herramientas que ya se vienen implementando desde el principio de año. Hoy festejamos y venimos desde los gobiernos municipales a sumarnos a esta propuesta y a comprometernos a que la implementación de todas este abanico de herramientas que son necesarias para dar esta discusión que tiene que ver concretamente
para poder defender la economía de la familia de nuestros distritos, de toda la Argentina, desde los municipios venimos a comprometernos a hacer ese trabajo en forma conjunta. Cada una de las herramientas. Hay una herramienta que recién Augusto nombraba, que es el mercado en tu barrio, una herramienta que para todos los municipios es muy importante, pero sobre todo para los municipios que tenemos una zona periurbana del segundo o tercer cordón, que tenemos pequeños productores agrícolas, es una política central donde estamos llegando con una relación y un espacio de comercialización desde el propio productor directamente al consumidor, mejorando calidad, mejorando precio, mejorando accesibilidad y, por supuesto, favoreciendo, como tiene el espíritu la ley de góndolas, favoreciendo a los pequeños productores, a las empresas sociales. Sí, solo para terminar la respuesta, que resultó más larga de lo imaginado, pero me parece que es importante porque cada uno de acá de nosotros lo que va es haciendo esta respuesta conjunta que tiene que ver con esta iniciativa conjunta de trabajo cotidiano. Yo comparto lo que se dijo recién, que es venimos a reafirmar el trabajo que hicimos hasta ahora y que sin duda vamos a redoblar los esfuerzos para el año que viene, sabiendo que aún en este contexto de pandemia pudimos acompañarnos nación, provincia y municipios para que las políticas que muchas veces se piensan desde el Ejecutivo Nacional tengan la capilaridad suficiente para llegar a todos los municipios y a todos los barrios. Y en ese sentido, justamente recién decían, ayer hicimos el relanzamiento del mercado en tu barrio en Quilmes, donde lo que se resalta es eso, los municipios, esto es un programa que va a ir a todo el país, está ya en todo el país, está en más de 10 provincias y la idea es seguir sumando para poder fomentar esto, municipios o regiones que tienen propios productores que puedan llegar directamente o a través de las góndolas o a través de estos mercados que se están facilitando desde el Ministerio y en trabajo con otras áreas de gobierno y, por supuesto, con los municipios. Y en materia del acuerdo de carnes, lo que nosotros hicimos es un acuerdo con principales importante, que lo que abastece es, por un lado, supermercados y carnicerías que tienen, son más de 1.600 bocas en todo el país, tiene una representación federal, algo que es realmente muy importante para nosotros. Los 3 cortes de carne son 3 cortes parrilleros, que son los que suelen haber en la fiesta, que por supuesto queremos, digamos, el objetivo es poder llegar tanto con la canasta navideña como con estos cortes a tener la mejor Navidad en familia, con protocolos, con cuidado, sabiendo que hay que realmente seguir cuidándonos, pero que queremos festejar. Entonces los 3 cortes son asado a 349 pesos, vacío a 459 pesos y matambre a 479 pesos. Los van a encontrar a partir del 19, el fin de semana anterior a la Navidad, 19, 20 y 21, en estas 1.600 bocas a lo largo y a lo ancho del país. Sí, fundamentalmente sí, se publicaron cuáles son las carnicerías que responden a estos municipios y todas las grandes cadenas de supermercados y algunas cadenas de supermercados regionales también y el mercado central también. ¿Qué tal? Daniel Escarímbolo de la agencia TELAM. Para los intendentes, ayer hubo una reunión de jefes de gabinete por el tema COVID. ¿Cómo están sus municipios en cuanto a números y qué prevén de acá a las 2 fiestas de fin de año, teniendo en cuenta que la provincia autoriza encuentros al aire libre? Gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que con respecto a la consulta, a la pregunta que hacías, si bien en los últimos días, en la última semana, han crecido la cantidad de casos, no de manera exponencial, pero sí es una realidad, apelamos todos los municipios, y ya lo venimos trabajando de manera fluida, articulando con el Ministerio de Salud Provincial, en reuniones periódicas que se vienen desarrollando con nuestros equipos de salud, también con el Ministerio de Salud Nacional, pero se da una particularidad en donde han crecido un poco la cantidad de casos en un segmento etario mucho más joven, ¿sí? Con patologías mucho más leves, lo que implica que no haya más ocupación de camas de terapia intensiva,
Sí, eso hay que remarcarlo también para no generar miedo en la sociedad. Pero siempre apelando a lo que nos van marcando los ministros y los secretarios de las carteras de salud, en donde no tenemos que dejar al azar librado, en donde la gente deje los recaudos necesarios para lo que es la prevención, la distancia social, el lavado de manos, el uso del alcohol en gel, utilizar el tapabocas y todas esas cuestiones que creo que ya ha pasado un tiempo prudencial, que la pandemia no se va a ir de la noche a la mañana, más allá de que en breve, en los primeros meses del año que viene, estemos llevando adelante la campaña de vacunación, que ya se está viendo con los diferentes municipios del primero y del segundo cordón, y también que es a donde se focaliza toda la problemática en general, casi el 70% de la problemática del país, para vacunar, pero eso no va a implicar que por lo menos durante los próximos 6 meses vamos a tener que utilizar estas pautas de conductas como las venimos llevando hasta ahora, entendiendo que tanto desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires como desde el gobierno nacional han hecho, ¿sí?, esfuerzos, la verdad que muy grandes para fortalecer los sistemas de salud nacional, provincial y también municipal, ¿sí?, para garantizar la cantidad de respiradores. Recordemos que los vaticinios de algunos en algún momento decían que en el conurbano bonaerense iba a colapsar el sistema sanitario, que eso, gracias a Dios, no ha pasado, gracias a la inversión que se ha hecho y la distribución equitativa, ¿sí?, sin diferenciar ni partido político, ni pensamiento, entendiendo que la prioridad era la gente y que obviamente se va a seguir desarrollando para adelante, comprendiendo que, bueno, es un trabajo continuo, pero también entendiendo a grandes rasgos que el gobierno apela también, y creo que todos, ¿sí?, a la responsabilidad de cada uno de nuestros ciudadanos, ¿sí?, a cuidarnos, ¿sí?, de la mejor manera para no contagiar a los factores de riesgo, a los adultos mayores por sobre todas las cosas, y también en cuidar a nuestros chicos, ¿no?, que esos dos segmentos etarios hicieron un gran esfuerzo durante la pandemia, y es por eso que apelamos ahora antes de las fiestas para que esto no vuelva a suceder y obviamente podamos transcurrir las fiestas en paz, como decía Paula, como decía Augusto, y de la mejor manera posible para arrancar el año que viene con la expectativa de la campaña de vacunación. Última pregunta. Buenas tardes. Bueno, para cualquiera de los intendentes, teniendo en cuenta que el lunes está previsto llegue el primer vuelo con las vacunas desde Rusia, les quería preguntar cuál va a ser esta logística, cómo tienen pensado implementar la vacunación, cómo va a ser este plan que debería empezar por ahí la semana que viene. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero coincidiendo todo lo que recién decía Leonardo en este sentido, creo que fue muy oportuno, para agregar muy oportuno, la intervención de los ministros de salud el día de ayer, teniendo en cuenta que estamos ya cerca del verano, estamos iniciando el verano y por supuesto la temporada vacacional ocasiona que las aglomeraciones de gente, los espacios sociales produzcan una preocupación. Tenemos la ventaja de tener frente a nosotros lo que ha venido sucediendo en una segunda ola de contagios en el hemisferio norte. Digo, esta es la ventaja que tenemos desde el hemisferio sur y creo que es fundamental tomar medidas y trabajar mucho en la concientización y la responsabilidad de cada ciudadano o ciudadana. Respecto de la vacuna en sí, la verdad que estamos muy contentos, digo, siguiendo las noticias que el presidente de la Nación viene informando, contándonos, y en paralelo trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación. Particularmente tuvimos una reunión la semana pasada ya de trabajo con el gobernador, con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde comenzamos a trabajar el esquema, la logística necesaria para que, sobre todo en municipios grandes como son los municipios del primero y segundo cordón y populosos, la vacuna pueda llegar de forma organizada, ordenada y con las priorizaciones de aquellas poblaciones objetivo que claramente son prioridad. Hablando al respecto de por supuesto, personal de profesionales de la salud, de seguridad y, por supuesto,
adultos mayores y personas con comorbilidades que entrarían en esta primera etapa. Ya, como te digo, hace 10 días venimos trabajando en la logística, determinando los puntos de vacunación. Por supuesto que los hospitales van a ser centrales en esta estrategia y hemos sumado una propuesta de otros puntos de contacto, otros puntos de vacunación, con todo el personal necesario, profesional de la salud, para que esto se pueda hacer rápidamente, en forma organizada y contundente, pero sobre todo además con una buena información, teniendo en cuenta que aquellos que se vacunen tendrán a los 28 días que volver a darse la segunda dosis y sobre todo hacer hincapié es que hay que esperar para tener clara la inmunidad varios días después de la segunda dosis. Por ende, no solamente va a tener que ver con la vacunación en sí, sino también con la comunicación a cada uno de ellos al momento de acercarse a los vacunatorios.